Pues ahí está, chavales, el orden de las primeras 20 posiciones. Bueno, de los únicos 20 pilotos que hay, evidentemente, aunque solamente 18 han conseguido cruzar por línea de meta. Como estáis viendo, solamente hemos tenido dos únicos abandonos. El que estáis viendo de fondo, Yuki Tsunoda, nada más prácticamente empezó el Gran Premio. Y después también hemos tenido el abandono de Esteban Ocon con su Alpine, que además, bueno, ha quedado súper demostrado, yo creo que después de este fin de semana, como el motor Renault es el peor motor de toda la parrilla, ¿no? Es que, de verdad, los Alpine durante todo este fin de semana aquí en Italia han sufrido mucho, ¿no? Como por ejemplo el fin de semana pasado en Zandvoort, una pista que igual, hombre, pues adaptaba un poco más a esas cualidades, ¿no? Vamos, es que de hecho no tiene nada que ver esta carrera con la de Zandvoort, ¿no? Como estáis viendo, ¿no? Ahí también estáis viendo ya la clasificación. Primera posición para Max Verstappen, segundo Checo, saliendo desde la quinta posición. Después Carlos Sainz, que ha perdido tanto la primera como la segunda posición. Y bueno, solamente ha podido pues quedarse ahí, ¿no? En esa tercera posición por detrás de los dos Red Bull, que a Verstappen igualmente al principio de la carrera le ha costado un tiempo, adelantar a Carlos Sainz. Creo que ha sido aproximadamente para la vuelta 15, para la vuelta 16, cuando haya sido el momento en el cual Verstappen ha conseguido adelantar a Carlos, como te estoy comentando. De fondo, de momento, estamos viendo, bueno, pues por orden cronológico cómo ha ido evolucionando el Gran Premio. Acabamos de ver la salida del circuito y ahora también estábamos viendo las primeras vueltas, cómo en esas primeras vueltas se crean unos trenes de DRS, de rebufos espectaculares, ¿no? Típico TikTok, típico Instagram, típico lo que tú quieras. Bueno, pues que te sale de las mejores imágenes, no sé qué, de la Fórmula 1 y te ponen aquí a los típicos coches, pum, 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 en fila de a uno en la recta de Monza, ¿no? Bueno, pues hoy otra vez lo hemos vuelto a ver. Tercera posición para Carlos Sainz, como te comentaba, cerrando el podio. Después tenemos a su compañero de equipo, Charles Leclerc, que al final del Gran Premio ha habido una guerra espectacular entre los dos, que es súper curioso, ¿no? Cuando Leclerc va por delante no se le dice nada. Bueno, de hecho sí que se le dice a Carlos Sainz, ¿no? En el sello de tranquilízate, tranquilito, vamos a salvar los muebles, ¿no? Bueno, pues hoy ha sido casi que el propio Carlos Sainz quien ha tenido que dar esa palabra o esa declaración o esa frase, porque es que por parte del equipo Ferrari no se escuchaba nada de eso. Ya a falta de una vuelta, si no me equivoco, ha sido ya cuando a Leclerc le han dicho: cuidadito, sin muchos riesgos, pero que esto es una carrera, pero que puedes seguir compitiendo. Joder, pues menos mal que no ha dicho no risky, ¿no? Creo que ha sido la palabra en concreto, si no me equivoco. Ahí estáis viendo, ¿no? Vuelta número 6, como ya le estaba poniendo las cosas muy complicadas Max Verstappen a Carlitos Sainz. Lo bueno de esto, lo bueno de esta muy buena defensa que está haciendo Carlos Sainz en las primeras vueltas a Max Verstappen es que Leclerc podía más o menos mantenerse en zona de DRS con Max Verstappen y que este, pues por ende, no se vaya tampoco solo, porque una cosa es que a lo mejor Verstappen esté constantemente atacando a Carlos Sainz, pero solamente ellos dos solos, y otra muy distinta es que esté ocurriendo eso y por detrás un compañero de equipo, en este caso el otro Ferrari, a menos de un segundo de Max Verstappen. También ahí eso le puede llegar a tranquilizar en ese momento a Carlos Sainz, porque ya Max no solamente está pensando en adelantar, sino que además también en algún que otro momento en defenderse, ¿no? Fijaros cómo se le enseñaba constantemente a Carlos Sainz, pero como te digo, lo bueno es que por lo menos Leclerc estaba, pues como estáis viendo, ¿no? Por detrás del piloto holandés. Creo que ha sido un gran premio muy bueno, de Carlos Sainz. Yo me llevo un magnífico sabor de boca del piloto español. Lo ha dado todo, como él muy bien dijo ayer en sus declaraciones. Bueno, por cierto, estáis viendo, ¿no? Aquí Sergio Pérez, como también tenía una lucha interna, ¿no? Con George Russell. Sergio que salía quinto, Russell que salía cuarto. Todavía en la vuelta 11 ambos mantenían las posiciones, pero como también veis, ¿no? Al igual que Verstappen atacando a Carlos Sainz en esos primeros instantes del Gran Premio, bueno, pues Sergio evidentemente hacía lo mismo con George Russell. Veis aquí, ¿no? Vuelta número 15, llegamos a la primera curva, bloquea a Carlos Sainz y a partir de aquí va a ser ya la destrucción, ¿no? Del piloto madrileño contra Max Verstappen, quiero decir. Ahí le estáis viendo cómo se estaba emparejando en la curva número 4, si no me equivoco, la curva número 3, número 4, hasta que finalmente, bueno, pues ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, ¿no? Ya lo estáis viendo de fondo, estaban ahí muy pero que muy parejos, compartiendo su alerón delantero hasta que llegamos a esta curva, a esta frenada, y evidentemente teniendo el interior Max Verstappen ha conseguido pues ganarle esa posición a Carlos Sainz. Se le ha intentado defender un poco más tarde, pero nada, en cuanto ya Max se ha puesto primero, ha empezado a abrir una brecha muy pero que muy grande, al principio de un segundo, después de segundo y medio, 2 segundos, etc, etc. Sergio que también hacía lo propio en la vuelta siguiente, o sea, los dos Red Bull se quitaban de encima a los pilotos prácticamente en la misma vuelta, Verstappen un par de segundos antes y después Sergio Pérez en la siguiente vuelta en la recta principal para adelantar al piloto británico, que Russell, por cierto, hoy yo pensaba que iba a haber una mejor versión del piloto británico, pero entre la sanción y demás, que al final creo que no le ha servido para absolutamente nada, quiero decir, que no le ha perjudicado en absolutamente nada, pero por ejemplo, veis, ¿no? Este señor aquí de fondo, Hamilton, creo que ha tenido una mejor
un mejor domingo en concreto que su compañero de equipo George Russell, que de todas formas Russell ha terminado quinto, pero es que Hamilton ha terminado en sexta posición. Sergio Pérez, fijaros, ¿no?, cómo recortaba muchísimo tiempo a Charles Leclerc. Por cierto, Carlos Sainz en ese momento ya había parado y en este otro instante es cuando Charles Leclerc también paraba para, bueno, montar un neumático un poquito más fresco. De hecho, se quitaba el neumático medio para montar el neumático duro y de ahí ya en principio hasta final de carrera. Fijaros cómo salen los dos Ferrari, ¿vale? Este clip justo es a la salida del pit lane, a la salida de que uno de los dos saliese, el otro ya había montado el neumático fresco, o sea, Carlitos ya llevaba ese neumático nuevo montado y esa era la salida de Charles Leclerc. Fijaros, cómo salían los dos de lanzados. Es que claro, ya sabían que no iban a poder luchar por la... Por cierto, ahí también Sergio Pérez hacía su parada en boxes y salía justo por detrás de los dos Ferrari, prácticamente como se había quedado hasta entonces. Recordar que cuando Leclerc entra en boxes, Sergio estaba súper cerca de él, pero todavía no lo había adelantado, ¿no? Pues estábamos en la misma circunstancia. Y como se estaba diciendo, ¿no?, como ya los de Ferrari veían que era muy complicado luchar por la primera posición, pues nada, claro, al final esto es una guerra entonces de dos, ¿no?, de compañeros de equipo, y aquí el kit del asunto era saber quién iba a quedar por encima del otro, ¿no? A Carlos Leclerc le ha puesto las cosas muy complicadas, pero es que Carlos evidentemente ni de coña, ¿no?, quería perder ese podio ni esa primera posición que la lleva manteniendo durante todo el fin de semana sobre su compañero Charles Leclerc. Aquí estabais viendo, ¿no?, cómo Fernando Alonso, gracias a, bueno, pues la buena parada de los mecánicos y demás, a la que Hamilton montaba ese nuevo neumático medio, pues Fernando salía por delante, pero a la siguiente vuelta, pues lo habéis visto, ¿no?, con un neumático, cierto es, quizás no tan caliente, pero sí mucho más nuevo y mucho más blando, pues al final se ha cepillado, se ha acabado cepillando, se ha acabado adelantando, ¿no?, en definitiva, a Fernando Alonso. Aquí también más batallas, como estáis viendo, Sergio Pérez ya súper mega cerca de los Ferrari, en este caso de Charles Leclerc. Ha sido súper emocionante esta carrera, sobre todo en este momento bueno, pues del Gran Premio, ¿no? Normalmente por el ecuador de las carreras no suele ocurrir nada realmente interesante, pues fijaros, ¿no?, la diferencia, la poquísima diferencia, y fíjate aquí, cuidado, Sergio Pérez, que tiene que poner incluso las dos ruedas de su lado derecho, bueno, pues por fuera de la pista, ¿no? Le ha dejado poco espacio, no le ha dejado poco espacio, bueno, da igual, no ha ocurrido nada muy malo dentro de lo malo, ¿no?, que ha sido ese mini incidente, por así decirlo. Pero como veis, hemos tenido mucho show gracias a los Ferrari y gracias otro día más, ¿no?, a Sergio Pérez, que le toca remontar. Vuelta número 32, se quita de encima finalmente a Charles Leclerc, que hoy los Ferrari, vale, pueden ir todo lo lento que tú quieras, lento entre comillas, a la hora de trazar las curvas y de tomarlas, pero después en velocidad punta era un canteo como corría ese misil, ¿no?, cómo ocurría el coche rojo. Le ha costado muchísimo a Sergio Pérez. También teníamos aquí otra batalla muy interesante entre los McLaren, Alexander Albon, Hamilton, que se iba acercando por detrás. Seguramente que hoy Norris vaya a sobar, pero vamos, con Alexander Albon, como habéis visto, se pasaba de frenada, le tocaba devolver la posición. ¿Qué es lo que le ocurre sobre todo al Williams? Pues que es un coche que a lo mejor en curva no iba tan bien como el McLaren, pero es que después en recta el Williams era, si no de los mejores, el mejor coche, ¿vale?, en cuanto a velocidad punta. Sergio Pérez pasaba en las vueltas, avanzamos hasta la 41 y llegamos ya al momento en el cual se encuentra, obviamente, con el siguiente coche, con Carlos Sainz. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Le iba a adelantar? No. Fijaros ahí también, por cierto, esta, bueno, pues acción un tanto rarita entre Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Para mí aquí el que más se la quiere jugar es Lewis Hamilton. He visto la onboard de Oscar Piastri muchas veces en ese momento y el chaval no mueve el volante en ningún momento. ¿Se podría haber apartado un poquito más hacia la derecha? Sí, bueno, pero escúchame, yo no soy el que está adelantando, el que está adelantando es Hamilton, ¿sabes? Que lo haga bien. Bueno, después de ese incidente le ha tocado, le ha caído una sanción de 5 segundos a Lewis Hamilton, que después lo ha salvado muy pero que muy bien. Después hablaremos sobre ello. Fijaros, cómo Sergio Pérez se quería echar constantemente encima del piloto madrileño de Carlos Sainz. Ha habido en ciertos momentos en los cuales Sergio Pérez ha comido esa primera chicane, que Carlos Sainz ha bloqueado, que Sergio se ha cabreado en algún que otro momento con Carlos Sainz, en concreto en un movimiento. Ahí estáis viendo, por cierto, la penalización a Lewis Hamilton, 5 segundos por ese incidente con Oscar Piastri, justo vueltas antes en esa misma curva. Y como os decía, ¿no?, un Sergio Pérez bastante rayado, como un poquito frustrado, pero que al final ha tenido la sangre fría suficiente como para adelantar sin ninguna locura a Carlos Sainz. Se ha quejado de hecho en un movimiento que para mí yo creo que no, o sea, quiero decir, entiendo las dos versiones, ¿no? Sergio Pérez ha dicho que hostia, Carlos, ¿cómo es que estás girando volante, ¿no? ¿Cómo es que estás cambiando tu trazada cuando estás frenando? Eso se entiende perfectamente, ¿no?, lo que dice Sergio Pérez, pero para mí creo que lo que dice Carlos tiene sentido, o sea, Carlos se mueve antes de pegar el pisotón, ¿no?, por así decirlo, al freno.
Bueno, no soy director de carrera, así que tampoco entiendo muchísimo el reglamento en ese sentido, ¿no? No sabría decirte si eso es sancionable o no. Al final se ha quedado un incidente de batalla, incidente de carrera, perdona, porque como veis, finalmente ahí está, Sergio Pérez conseguía adelantar al piloto madrileño, ya se quitaba a Carlitos Sainz, que durante todo el día Carlos ha tenido un estrés pero espectacular, porque si no era Verstappen era su compañero de equipo Leclerc, y si no era su compañero de equipo Charles Leclerc era Sergio Pérez, o sea que es que ha sido sinceramente una fumada de carrera para Carlos Sainz. Hoy tiene que haber acabado, perdona, súper mega reventado este fin de semana y esta carrera, ¿no? De todos, después de todo, sinceramente. Mira, fíjate, ¿no? Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, vuelta número 47, una vez el Red Bull de Sergio ya adelanta a Carlos Sainz, se quedan los dos solos, y esto era, pues venga, pues a ver quién tiene aquí el liderato, ¿no? De la escudería Ferrari. Como veis, se ponía por delante en ese momento Charles Leclerc, le tiraba muy, pero que muy a cuchillo el coche Charles a Carlos, pero íbamos a llegar a la siguiente... Bueno, el siguiente punto, ¿no? Súper interesante, ahí está, Carlos Sainz bloquea un poco, obviamente estira muchísimo, muchísimo más la frenada, porque además también tenía el interior en esa próxima curva, por tanto, pues nada, vamos a intentarlo, lo ha intentado y como veis, le ha salido bien, y ojo que todo esto era a falta de ya solamente 3 o 4 vueltas. Ya quedaba pues eso, ¿no? Un poquito el honor de aquí en mi casa, en casa Ferrari, otra bloqueada más de Carlos Sainz defendiéndose de Leclerc. Aquí en mi casa, ¿no? En casa Ferrari, a ver quién es el mejor de los dos, ¿no? A ver después quién nos da más aplausos, ¿no? Aquí en Monza, si a ti Leclerc o si a mí Sainz. Sinceramente la pelea la he entendido completamente, ¿eh? Porque ni uno ni otro quería verse por detrás de su compañero de equipo. Fíjate, ¿no? Último intento, súper intentona de Charles Leclerc, última vuelta, vaya bloqueada, que evidentemente le tiene que devolver la posición a Carlos Sainz porque no vale adelantar de esa forma. Y con eso prácticamente, damas y caballeros, iba a concluir este Gran Premio, el Gran Premio de Italia de la temporada 2023. Ahí vemos por 10ª vez consecutiva a Max Verstappen rompiendo todos los récords, superando a Sebastian Vettel. Ya no solamente lo ha igualado, sino que lo ha superado. Fíjate, en la misma vuelta como Leclerc iba como loco a por Carlos Sainz. Ya os digo que había mucho, mucho en juego entre ellos dos. Yo solamente espero que entre ellos entiendan que lo que hoy ha ocurrido en pista es simplemente un pique entre dos chavales que son muy calientes y que conducen para Ferrari, pero espero que ni a uno ni a otro les haya sentido mal luchar entre ellos. A ver, a mí como muchísimo, como escudería me hubiese fastidiado por el hecho de, hostia, como los dos acabéis en el muro, igual os tengo que pegar un tirón de orejas a los dos, ¿no? Pero si no ocurre nada y demás, espero que simplemente se haya quedado pues en eso, ¿no? En una anécdota. Ahí estáis viendo, primera vez, por cierto, si no me equivoco, en la historia del equipo Red Bull, que este equipo, el de las bebidas energéticas, consigue un doblete, un 1-2 en este trazado, en esta pista en Monza. Así que también los 10 para el equipo Red Bull, además de para Max Verstappen por conseguir esas 10 victorias consecutivas. Y también a Sergio Pérez por remontar desde la 5ª posición. Ahí le debemos saludar a todos nosotros. Había algún que otro mexicano, por cierto, ahí en el circuito, con banderas de México y demás. Ole, bravo, chapo. Y como te digo, ¿no? También los 10, la enhorabuena para el piloto mexicano que obviamente sigue manteniendo sin ningún tipo de duda esa 2ª posición en el Mundial de Pilotos. Verstappen ahí está felicitando a su compi, como te estoy comentando. Bueno, ¿qué cojones? Es ahora cuando le toca el culo. Ahí está, la tocadita de culo que le pega Max Verstappen a Sergio. Es que si fuese así también Max Verstappen en todos los sentidos, qué buen compañero de equipo sería. Pero joder, es que después solamente lo quiere todito para él. Chicos, chicas, este ha sido el resumen. Carlos Sainz extasiado, estallado, como queréis decirlo, después de haber hecho una fantástica carrera. Así que, damas y caballeros, como siempre os digo, de veras que muchísimas gracias por haber visto este resumen de lo que ha sido el Gran Premio de Italia. Y nos vemos, como siempre, en uno próximo.